¡Ti! Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast La Hoguera de los Necios. Nuestro podcast que ni fu ni fa. ¿Y por qué digo esto? Porque ni funciona ni fascina. Pero lo seguimos haciendo porque nos gusta muchísimo. Y hoy vamos a hacer un podcast distinto. Hoy vamos a navegar en el proceloso mar de la historia. Que para quien no lo sepa, proceloso significa agitado. Tormentos. Te lo agradezco, pero yo decía, este está borracho, se inventa palabras. ¿De qué cojones estamos hablando? Sí, voy de... Pensé que proceloso tenía que estar más celoso de lo normal. Uy, ahora que has dicho esa palabra, se me ocurre a mí otra. O ser ¡Pedante! O ser fan de los celosos, Sí. pro-celoso. ¡Ah! Perdón. Efectivamente. Sí, este podcast va a ser de humor. Bueno, antes de empezar vamos a presentar a nuestros tertulianos, que ya los habéis oído. Hoy vuelvo a estar con nosotros. Lourido, ¿cómo estás, Lourido? Hola, ¿qué tal? Estupendamente. Y un poco proceloso o algo así. No sé cómo estoy. Carpenter no toca hoy, Lourido. ¡Mierda! Me voy. ¡Hala, chao! Pero bueno, tendrás que pasar por este suplicio. Y también está con nosotros Amaro. ¿Cómo estás, Amaro? ¿Qué tal, Pablo? Aquí encantado, hombre. Un sábado, 32 grados fuera. En vez de estar en la playa, aquí se está mucho mejor, hombre. Muchísimo mejor. Más Por fresquito. supuesto. Claro que sí, hombre. Y ya te aprendiste el nombre del podcast, Amaro. La hoguera de las vanidades, creo que se llamaba. La hoguera de los necios. Bueno, me confundí. No, porque- a ver, es todo mentira. En verdad esto se llama Los Necios a la Hoguera, pero estamos haciendo coñas. Igual es un momento de explicar, que no lo hemos explicado todavía, por qué se llama La Hoguera de los Necios. Hostia, Bueno, explícamelo, que ¿Por yo qué no se tengo ni llama idea. la hoguera de los necios? Que tampoco Me lo sé. alegro que me hagas esa pregunta, Amaro. Bueno, es evidente que es una mezcla de La Hoguera de las Vanidades y La Conjura de los Necios. ¿Ves? Como no iba tan no iba tan ¿Y por qué? ¿Por qué esta mezcla? Pues esto venía a ser porque, uno, hay que ser un poco vanidoso para pensar que lo que podamos decir nosotros le puede interesar a alguien. Ah, pero le interesa a alguien. No creo, que yo sepa, no me consta. Y hay que ser un poco necio para pensar que puede salir bien. Pero bueno, aquí estamos. Ah, está bien. Es que no lo sabíais. Es más, no, yo la verdad es que me acabo de enterar ahora. También te digo que por interesar, yo el de Espada y Brujería ni me lo he escuchado todavía, ¿eh? Es que es muy largo, ¿eh? Pues mira, el otro día lo quité de Dropbox y a los 5 minutos me protestó mi hermano. Oye, ¿quitaste el podcast? Y yo, hostia, pues sí. Y tuve que volver a ponerlo. Bueno, es tu hermano, es familia, es colega nuestro, Es verdad. es así. Bueno, ¿de quién vamos a hablar, Amaro? ¿De quién vamos Hoy a hablar? vamos hoy? a hablar de un personaje muy interesante. El amigo de Vox, Blas de Lezo. Sí, se comentó hace poco, sí. Blas de Lezo. Esto va a ser todo lo que mi aportación va a ser Blas de Lezo y Ola Barrienta, con V, nacido en Pasajes. Que estuviste tú allí para documentarte, ¿no? Estuve yo en Pasajes, en concreto estuve en Pasajes de San Juan en Semana Santa estuve. Bueno, claro, la gente no sabe cuando estamos grabando esto, pues hace un par de semanitas. Había una estatua muy bonita. ¿Hablas de Lezo? No, la verdad es que no me acordé de pasar por Pasajes. Es mentira, cáspita. Pero estuviste cerca. Nos contaste. Estuve en Guipúzcoa, básicamente. Estuvimos el fin de semana en Guipúzcoa y hay una historia muy bonita que en Pasajes van a hacer un barco, Pasajes, que es una población, bueno, toda la costa de Guipúzcoa eran de tradición balleneros y están construyendo un barco que se botará en 6 meses, un año a lo sumo, respetando las herramientas y la tradición y la manera en que se construían los barcos hace 300 años, 250. Una historia muy señor. interesante. Es interesante la cantidad de grandes marinos vascos que hay en la historia de España. Hay un montón de ellos, ¿eh? Desde Legazpi, Sebastián Elcano, Ujú. Blas de Lezo, alguno más que no me acuerdo el nombre, pero hay un montón de ellos, ¿eh?
Sí, también eran balleneros Cosme Damián reconocidos a escala Churruca. mundial, ¿no? Sí, Los balleneros vascos. ahí está la famosa historia de que en Islandia hasta hace 2 o 3 años había una ley que permitía matar vascos. ¡Hostia! La derogaron hace 3 o 4 años. Hasta hace 4 años tú podías matar a un vasco si eras islandés. ¿Islandés legal. o irlandés? Islandés en Islandés. Islandia. Ya decía yo que los irlandeses eran gente así un Islandeses. poco chunga. Sí, también estuviste allí documentándote, ¿no? Sí, no sobre matar vascos, pero sí que estuve. Sí Y que eso es de estuve. la época en la que iban ahí a cazar ballenas, a faenar. Yo me acuerdo, una vez intenté yo escribir una novela sobre la Armada Invencible. No la he escrito ni la escribí nunca. Pero sí que me quedé con esa historia de los balleneros vascos. Llegaron hasta incluso a Terranova. Y así, Terranova, sí. Sí, muy Correcto. lejos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de Blas de Lezo, un poquito de música. Y Olavarrieta. Y Olavarrieta, con V. Y comenzamos. Bueno, amigos y amigas, que habrá que hablar con un lenguaje inclusivo. Yo Sí, estoy a favor. Sí. Lenguaje inclusivo, sí. Amigos y amigas. Yo estoy a favor mientras no demos por saco al lenguaje y nos inventemos palabras y cosas así, pero bueno. No es tema de este empecemos, podcast. no empecemos por aquí, que vamos a estar aquí pero podemos estar aquí 3 horas hablando de esto. Por favor, vamos a centrarnos en lo nuestro. Bueno, Blas de Lezo y Olavarrieta. nació en 1689, como ha dicho Lorido, en Pasajes de San Juan o de San Pedro. Bueno, es que realmente Pasajes es toda la población y en algunos sitios pone Pasajes de San Pedro y en otros sitios Pasajes de San Juan. Yo ahí me pierdo. Déjalo en Pasajes, porque San Pedro, San Juan y algún Pasajes más forman parte del municipio que es Pasajes, como tal. Efectivamente. Yo había, o leí o escuché, no me acuerdo, que cuando él nació tenía un nombre, San Pedro, y ahora se llama San Juan, algo así, pero bueno, Pasajes. Entonces estamos hablando de un hombre que, bueno, principalmente hizo carrera en el siglo XVIII. Nació a finales del siglo XVII, XVII. Su carrera más bien está en el siglo XVIII, 1700 y pico, para que no entiendan estas cosas. En números romanos. X, V, Palito, palito. palito. Y vale, y este hombre es conocido. Luego vamos a explicar la verdad de esta historia de las medallas Monedas. o monedas. Hay dos versiones. Medallas. Vamos a plantearlo y luego lo vamos a ir explicando a lo largo del podcast. Básicamente la historia es en 1741. Los ingleses crearon unas medallas o monedas en las que se ve a el marino español Blas de Lezo arrodillado ante un marino inglés llamado Vernon, y en la moneda se lee algo así como: el orgullo español humillado en Cartagena de Indias, Colombia. Bueno, Vamos Colombia a- no existía, pero bueno. Sí, Bueno, Colombia hoy en día... la Si actual pone, Colombia. si pone eso, tío, No, No, te no. puedes No, forrar pero con la sí- moneda, sí ¿eh? que pone Blas de Lezo con, Si hay una con moneda- 2 S. Eso. Blas. Si hay una moneda de 1751 que pone Colombia, eso vale su peso en oro, porque hay un futurista, había un tío ahí que era un visionario, ¿eh? Exacto. Clarísimamente. O sea, estamos hablando de una victoria inglesa en Cartagena de Indias Que no fue que tal. nunca ocurrió, para empezar. Una cosa curiosa, sabemos que hablan de Blas de Lezo porque pone el nombre en la moneda con 2 S. Y Blas de Lezo era un hombre que era tuerto, manco y cojo. Pero claro, en la moneda estaba enterito para darle más En la prestigio. moneda estaba hormonado, debía ir al gimnasio, a CrossFit o algo Realmente así. sería imposible que se pudiera arrodillar el pobre hombre. Sería difícil, ¿no? No, yo creo que sería imposible. Arrodillarse pero no sé, pero levantarse lo iba a tener jodido. ¿eh? bueno. No, y arrodillarse creo tampoco, pero bueno, no sé. Bueno, pues todo esto no es cierto, pero bueno, vamos a ir a verlo, viéndolo poco a poco. Nació, como hemos dicho, en 1789.
Y lo que le tocó vivir sobre todo fue la Guerra de Sucesión. Podemos ir a hablar un poco de la Guerra de Sucesión española, que empezó en 1700 con la muerte de Carlos II el Hechizado, que le llamaban el Hechizado porque el pobre... Bueno, ahora hay teorías que el tío tenía una enfermedad. Y aparte de no poder concebir hijos, bueno, debía tener una especie de retraso. Tenía males varios, se supone, porque yo había leído y escuchado, por mucha consanguinidad. Podría ser, sí. Dice, los primos, las cosas entre primos, es lo que tiene. Ya dice el dicho, cuanto más prima más se arrima, y a la prima hermana con más gana, o algo así. Luego... Madre mía, proceloso y no sé, descubro un mogollón de cosas. Me he documentado muchísimo. Bueno, el tema con este podcast. El tema es que antes de morir en la corte española, pues los agentes de los países, sobre todo de Francia y de Austria, pues estaban comiéndole siempre la oreja para ver a quién heredaba. Lo normal hubiese sido que la herencia fuese para la rama, él era un Austria, sería que fuese para un Austria. Pero bueno, según parece, los agentes franceses en la corte española pues trabajaron muy bien, y al final pues el rey en su testamento pues nombró al nieto del gran enemigo de España, Luis XIV, como heredero. Era enemigo de España, Luis XIV, ¿no? Hombre, no, amigo no era, ¿no? Ese fue el Rey Sol, era... El Rey Sol, correcto. El Rey Sol. Era el 14. Probablemente el mejor rey que tuvo Francia. Mira tú. Pues sí, cuando murió Carlos II, el hechizado, al parecer dejó un testamento a favor de Felipe d'Anjou, creo que se llamaba. Correcto. El primer Borbón que tuvimos en España. Pero había otro candidato que era Carlos de Austria, algo así. Sí. El archiduque. El archiduque Carlos, que no le gustó. Porque impugnó el testamento. Porque había dos testamentos, no sé qué rollo. Sí, bueno, la verdad que la historia no la conocemos con profundidad ninguno de los tres, pero bueno, el tema es que le impugnó y pues unos países apoyaron al archiduque de Austria, que eran pues Inglaterra, Holanda, Austria y no sé si alguno más, y por otro lado pues estaba Francia y en España pues sí, nos dividimos. Una parte apoyaba al francés y otra parte pues estaba a favor del austríaco. Exacto, y esto Lo que provocó una guerra que duró muchísimos años, casi 13 años, sí, que dejó España devastada por completo. Claro, porque fue... Y que bueno, como por esa razón, después con el Tratado de Utrecht, pues perdimos todas las posesiones que teníamos en Europa, y perdimos Menorca, y perdimos Gibraltar. Gibraltar español, coño. Pío Moa. El Pedrusco de Gibraltar, correcto. A mí no me llames Pío Moa, chaval. Y después, lo más importante de ese tratado, que es lo que viene a colación de nuestro podcast, es el derecho de los británicos a la venta de esclavos en las colonias españolas y al barco, a un barco anual de 500 toneladas para que sería la primera vez que un país que no fuese España pudiese comerciar con los virreinatos españoles. Sí, con esclavos sobre todo, eran barcos negreros. Puede decir una cosa que a lo mejor le parece mal, no eran colonias, eran virreinatos. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Más o menos. Pues un virreinato es un reino en las mismas condiciones que podía ser Castilla, Aragón o Valencia. Formaban parte de la corona, eran reinos. Como reinos asociados, digamos. Sí, correcto. Y entonces entiendo por lo que dices, colonia implica una colonia distinta, ¿no? Colonia es simplemente un sitio donde tú vas a extraer riquezas y... Dominación. Dominación y nada más. Bueno, pues mira, no lo sabía. Muy interesante. Seguramente hay mucha gente que no esté de acuerdo con lo que digo, ¿eh? Bueno. Yo por ejemplo. Tú, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero lo vas a argumentar? No, me fío de él, pero no estoy de acuerdo. Ya está aquí. Ahora, chao. Es más, te voy a decir una cosa. En el finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII,
probablemente el virreinato de Nuevo México, de Nueva España, perdón, pues era el territorio más rico del mundo. Y la Ciudad de México era la ciudad más grande que había en el mundo. Ninguna ciudad europea podría rivalizar con México, ni en riquezas, ni en población, ni Londres, ni París, ni Madrid, ni ninguna ciudad europea. O sea que, bueno. Es sí. un poco este tema de la leyenda negra, ¿no? Sí, sí, un poco el tema de la espalda, de que tanto en España como en Iberoamérica, en general, pues le damos la espalda a nuestra historia, que yo no acabo de entender bien por qué. Oye, no, yo no digo que seamos, evidentemente no somos los malos de la historia como todo el mundo pretende que decir, y que nuestra historia no es tan desastrosa como suelen decir, sobre todo desde fuera los anglosajones, y bueno, y también una parte también en España y en Sudamérica. Tenemos cosas buenas, tenemos, pues como todas las historias de todos los países, hay cosas pues malas, evidentemente, y hay cosas buenas. Y en el caso concreto de España y Hispanoamérica hay cosas, pues hay personajes y hay historias pues increíbles, o cosas que si fueran de otro país, pues habría películas y habría libros y habría un montón de... Lo que pasa es que yo creo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que yo creo que eso de infravalorar nuestra propia historia tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿De quién se asoció la bandera y esas cosas? ¿Estás hablando? No, con la manera de ser de los españoles, Mm. de nosotros, pero pasa a día de hoy, lo de fuera siempre es mejor, lo nuestro nosotros Pero lo si te hacemos fijas, todo mal. es algo que compartimos con nuestros hermanos de Sudamérica y de México. Es un problema de que... Claro, pero es que ellos... todos los pueblos que le dan la espalda a su historia, que no saben de dónde vienen, de ahí tienes un problema. Pierdes tu identidad por completo. Pero compartimos Y casualmente con pueblos que fueron donde Con pueblos estuvimos nosotros, que casualmente. sí, O sea, que habrán pero, heredado esa manera de mm, considerarte es un poco... es un tema que daría para un podcast muy largo, ¿eh? Y es un tema que es muy interesante, pero yo creo que no debemos seguir por ahí porque si no vamos a desviarnos del... Creo que deberíamos hacer un podcast sobre esto en otro momento. Perfecto, no, pero está bien comentarlo. También está... no sé qué iba a decir. Estamos en el derecho, en lo del Igual barco. deberías seguir un poco cronológicamente la historia de Blas de Lezo. Bueno, sí, vale. Guerra de Sucesión, resumimos. Se llama Guerra de Sucesión porque evidentemente había dos candidatos al trono. Al final en España derivó a una guerra civil, o una de tantas, ¿no? Y a nivel que implicó también a toda Europa, hay quien la llama la Primera Guerra Mundial. No sé si es... Hombre, yo creo que la Primera Guerra Mundial, bueno, sí, podría ser porque hubo operaciones fuera de Europa, a lo mejor. La Primera Guerra Mundial realmente fue la guerra de los 30 años, yo creo. Ah, Yo creo, pero bueno, no sé. A lo mejor si te refieres a que hubo operaciones fuera de Europa, pues... sí, que implicó a muchos países, claro. Sí, puede ser. Es una visión muy occidental, ¿no? Ya, bueno, Del mundo, pero bueno. somos así. Hay más Inglaterra- visiones que solo la occidental. El resto del mundo existe, pero ¿qué me cuentas? Bueno. Vale, bueno, pues en el marco de esta guerra de sucesión sí que es interesante comentarla porque las primeras, ¿cómo se dice? El bautismo de fuego de Sí. Blas de Lezo Muy ocurrió jovencito, durante... porque había empezaban... Eso siempre me flipó muchísimo. Los marinos, y sobre todo los que iban a ser importantes, los oficiales, entraban en la marina con 12 años. 12 tío. años. Y Sí. entraban con todas las de la ley. O sea, ellos mandaban a los hombres y Sí, estaban... guardia marina, no era... No, sí, era... Guardia marina, que por lo poco que sé yo, ese sí, que mandaba a Sí, otros, sí, hombres. Blas de Lezo efectivamente entró en 1702 con 12 años. Por aquel entonces España no tenía flota. De hecho, Blas de Lezo estudió en Francia. Bueno, eso también sería... bueno, Se dice que podría ser que tuviese una flota disminuida, pero Mm. España nunca dejó de tener una flota y nunca dejó de tener una flota poderosa. Ujú. Probablemente en esa época estábamos en una época bastante... Pues sí, probablemente Bajo mínimos. bajo mínimos, pero bueno, nunca dejamos de tener, porque si no sería imposible mantener
el contacto y la comunicación, si no es capaz de mantener el contacto con los virreinatos los hubiéramos perdido. Y que en 300 años no se haya perdido sería porque teníamos una flota, si no sería imposible hacerlo, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, sí, supongo que en aquel momento estaríamos en una guerra civil, pues estaríamos bajo mínimos, claro. Claro, de hecho Blas de Lezo estudió en Francia y se dice también que, bueno, cuando terminó la guerra quedó de rey Felipe V, Felipe d'Anjou, el primer Borbón. Hasta hoy los Borbones, bueno, no lo vamos a comentar. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y se dice también, bueno, que sí que Felipe V, ya una vez superada la guerra, que tuvo un reinato muy, muy longevo, sí que la flota resurgió respecto a lo que era. Sí, tuvieron, pues, supo reunir ministros que se preocuparon de poner la flota en unas condiciones, pues, al nivel de Inglaterra y de Francia. Exacto. Vale, en 1702, con 12 años, guardia marina. Y en el 1704, su primera batalla, tenía 15 años, por el tema de meses y tal. La batalla de Vélez-Málaga, en el marco de esta guerra de sucesión con los ingleses, bueno, y holandeses y todo esto. Pues, ¿qué le pasó aquí al bueno de Blas de Lezo? ¿Lo sabéis? Parece ser, creo que había sido una bala de cañón, ¿puede ser? Sí. O uy, espera. ¿Había empezado? Sí, la pierna. Vas bien, Le la pierna amputó la izquierda. pierna. Pues mira, ¡Zasca! yo no sabía muy bien qué es lo primero que perdió el pobre hombre. Lo primero que perdí, pues mira, fue a lo mejor lo más grave. Bueno, en principio. Tú imagínate, tío, es que Con 15 años. con 15 años te mandan un cañonazo y te quedas sin pierna. Ay, Dios, Claro. Y además, el mundo era diferente, está claro, ¿eh? y además ¿Qué te puede pasar? que es en la primera batalla importante que tiene. Sí. ¿Qué te puede pasar hoy con 15 años? No sé. Que te quedes sin batería o que se caiga el Instagram. O sea, eso es se el caiga- apocalipsis. que te quedes sin internet. Me cago en 10. Es verdad. Pues supongo que esto sería la... Que publiquen una foto en la que sales mal. Sí, que no te pongan, que no te den likes. Que no te etiqueten o algo. No me has etiquetado. Bueno, pues el bueno de Blas de Lezo perdió la pierna izquierda. Bueno, el cañonazo se la dejó hecha polvo. Tuvieron que amputarle lo poco que le quedaba por debajo de la rodilla. Como Ya, siempre, por sí. supuesto, dicen las leyendas que no se escuchó ni un solo quejido. Y nada, Bueno. yo eso no me lo creo. Tuvo No. que gritar como un cerdo. A mí esas historias de que y se mantuvo impertérrito y no. Venga, hombre, te arrancan una pierna, tienes que me gritas como un cerdo. Claro, no a me ver, cuentes historias. yo eso lo entiendo. Gritó menos, que gritarían la mayoría, a lo mejor. No sé. Se mantuvo Oh, más. coño, era vasco. Eso también ¡Ahí va la vasco. hostia, Pachi! Me Era cago Me en queda Dios. la otra, joder. Imagino. Le dijeron, Tengo dos, hostia. te vamos a contar la pierna. Y dijo Blas de Lezo, ¡aupa, hostia! ¡Corta ahí! Corta más arriba, hombre. Me sobra. Tengo la del medio. Efectivamente. Pues pierde. Bueno, supongo que también le dieron un par de traguitos de ron y pero bueno. Es va a más, ser- yo creo que es mentira y se la cortó él directamente. Pero bueno, Por era cierto, vasco, joder. traguitos de ron, que sería un ron cojonudo hecho como ellos mandan, no como la mierda que nos dan aquí ahora a nosotros. Hostia. Zasca. ¿Quieres decir algo sobre el ron? No, hombre, ron de aquella sería con rollos naturales, ¿no? No le echarían sulfitos ni estas cosas le echan ahora al ron. Te digo que estaba riquísimo. Y si fue en Málaga, ¿sería rebujito lo que le dieron? Puede ser. También puede ser, no está documentado. Pero sí que es verdad que dicen que llamó la atención de sus superiores por cómo se comportó. En el sentido de, a ver, algún grito soltaría, pero se mantuvo Sí, bastante... y ahí llega la segunda parte de la leyenda que el rey lo reclamó para Ajá. que fuera ayudante de cámara en Palacio y él se negó, él quiso seguir Sí. en el servicio activo. Esto quería comentarlo yo porque, claro, se dice que le ofrecieron un puesto de asistente de cámara, para entenderlo hoy en día sería un puesto de despacho, ¿no? Como un funcionario de correcto, despacho, ¿no? funcionario. Sí. Y dijo que no. Con la vida resuelta, te vas allí, o sea, lo que todos El aspiramos. sueño de funcionario... ¿Quién no quiere ser funcionario? Era un tarao. ¿Eh? Era un tarao. ¿Quién no gustaría ser funcionario, chupar del bote, trabajar por las Exacto. mañanas y levar por las tardes? Pues él no, él quería seguir ahí
que le pegaran más tiros y esas cosas. Sí, Blas de Lezo, con 15 años y ya sin pierna izquierda, dijo que no, que Sin él, duda, que él lo que le molaba era el mar. sin duda el Y Urido. sin cabeza. ¿De dónde sin era el cabeza. Urido? Sin duda. Era vasco, Era hostia. vasco, Y eso que joder. no era de Bilbao, que los de Guipúzcoa, y eso que los de Era de los Guipúzcoa alrededores. tienen fama de ser más señoritos que los de O Bilbao. sea, los de Bilbao dicen los de Guipúzcoa, eso no O vale sea, para nada, los, hombre. los vizcaínos, joder, si llega a ser vizcaíno, se corta la otra pierna para ir igualado. Ya te lo digo yo. Que por cierto, me acabo de dar cuenta, Lurido, que traes la camiseta de la Real Sociedad, guiño, guiño. Ahí va la hostia, pues cuadró completamente, pero era guipuzcoano. Ah, cuadró. Como yo de corazón, que soy de la Real, al igual que mi compañero Amaro Sí, de yo no la podcast. traigo, pero también soy de la Real. Sí, sois los dos un poco raritos, sí. Ahí va la hostia, que te pego. Vale, 1704 con 15 años. Luego, al año siguiente ya se reincorporó otra vez al servicio. Por comentar, hubo movida en Peñíscola, también en el marco de la La de guerra. la guerra de sucesión, en Palermo. Se dice que aquí capturó un barco inglés del triple de cañones llamado Resolution. Y luego, en el año 1706, tenía Blas ya 17 años, ya no tenía pierna. Y en el sitio de Barcelona, que hubo dos sitios de Barcelona, al final medio entendí, en este estaban sitiados los digamos, los tracistas, los los seguidores las ostras. del pretendiente de la Casa de Austria, Ujú. de Carlos. Yo creo que ese fue en el siguiente. En este todavía estaban los... No me Los Yo, digas. fran- esa parte me franceses, perdí, los no llegué a franceses, entenderla bien. Es la que hubo verdad. dos sitios. En este estaban los franceses sitiados en Barcelona, sitiados por los austríacos, digamos, los ingleses. Y el trabajo de Blas de Lezo fue abastecerles con suministros y tal. Y se dice que hizo unas cortinas de humo, una cosa muy loca. Consiguió infiltrarse ahí entre las flotas enemigas. Y también ese mismo año, en la defensa de Tolón, también en el marco de una guerra, Ahí perdió aquí otro. perdió otra cosita, el bueno de Blas de Lezo, que fue, sí, Amaro. Fue un ojo, ¿no? Puede ser, Exacto. de un tío de un mosquete. El ojo izquierdo. Bueno, ahí hay controversia porque hay quien dice que perdió el ojo, que perdió la visión solo, Mm. conservando el ojo. Hay teorías de todos los datos, pero Bueno, sí, en los- perdió la visión. En los cuadros aparece como si fuese como el ojo medio cerrado, no sé. Sí, como que le reventaron el globo ocular. no sé. Parche no llevaba, es curioso. No, no pero llevaba, Parche no no llevaba, ¿no? Las imágenes que tenemos. Tenía 17 años, entonces vamos a hacer recuento. Pierna izquierda afuera y ojo izquierdo. Caput. De hecho, después le llamarían... Bueno, luego lo decimos. Eso fue en el año 1706. En el 1707 se supone que conquistó también un barco inglés llamado Stanhope. Aquí no perdió ningún miembro, que sepamos. Hay una cosa que os iba a comentar, es verdad, que ya lo hablamos. Resulta que en la guerra de secesión está la historia esta de Mambrú se fue a la guerra, la cancioncilla. Qué dolor, qué pena. Qué dolor, qué pena. Pues esa canción se compuso en una batalla dentro de la guerra de sucesión, una batalla entre franceses e ingleses. Los españoles, digamos, no estaban por allí. Que se maten entre ellos. Y es curiosa la historia de esta canción. La original era con letra francesa. Pero la que tenemos en España, que cantabas Lorido, vuelve a cantar, por favor. Lorido. No, por favor, los oyentes no tienen culpa. Bueno, pues canto yo. No me Sí, jodas. La cantamos los Bueno, tres, venga. 1, 2, 3. Mambrú Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. H y JK. Ay, sí, esa parte no me Tra, acordaba. liro, lirora. Pues que, por cierto, decir Yo- que esta... No, Sí. perdón, yo siempre, la verdad que es un dato curioso porque yo siempre pensé que esa canción era española, no sabía que venía de Francia. Claro, algo de española tiene, digamos. Sí, por el cambio del nombre que le pusimos aquí. Aparte de eso, de la letra, bueno, decir que esta anécdota me la contó a mí Ana, que yo no la sabía. Pues resulta que es la letra francesa, la canción española es una adaptación simplemente de la letra francesa, pero la música no es la original, la melodía. Resulta que la melodía original... ¿Es de John Carpenter? Mierda. Tirirí, tirirí, Tiriri. me pareció muy curioso. Resulta que la melodía original es la que en España se adaptó porque es un muchacho excelente. es Ostras, un qué muchacho, bueno. o sea, ¿Qué dices?
Sí, o sea, está la canción francesa de Mambrú, que era el duque de Marlborough, o no sé qué, con su melodía. Pues en España de esa canción se hicieron dos canciones. La propia Mambrú con melodía distinta, la que hemos cantado horriblemente mal hace unos momentos, y luego la de ese muchacho excelente, que en inglés también hay una versión, a Goodfellow, no sé qué, no sé cuál. Ah, Sí, sí que hay, sí. sí, cierto. Bueno, dato curioso. Esta batalla fue en 1709. 1712, seguimos con Blas de Lezo, lo nombran capitán de navío. No sé si vosotros, la jerarquía esta de los... Supongo que el capitán de navío y lo siguiente es el almirante ya. Almirante de flota. Lo siguiente... Bueno, el hombre Entiendo, fue ¿eh? Johnny Sí. Flores. No sé, Johnny no sé. Flores. Bueno, Bueno, entendemos pero bueno, que fuera para la edad- ascendiendo, pues... Para la edad que tiene, en el- ser capitán de navío debe ser la leche. Tenía imagino. todavía 23 años. Estamos esto ocurrió en 1712 y en el 1713 fue cuando por fin acabó la guerra, con el Tratado de Utrecht, que decía muy bien Amaro antes, y queda Felipe V como rey de España. Fue el rey más longevo que hemos tenido, parece ser. Pues si no fue el más, uno de los más, ¿eh? Creo que el más. Y no estaba muy bien el hombre de la cabeza, No, sobre todo en al los final- últimos años. Al final ahí no había piloto, ¿eh? No había piloto. No había piloto, ¿no? Le llamaban el animoso, pero al parecer no le llamaban el animoso. Un día lo hablamos tú y yo, Amaro. No llamaban el animoso en plan irónico porque tenía un trastorno bipolar, sino que lo de animoso viene en su día con la guerra se mostró Se emocionaba. muy echado para adelante, sí. Pero bueno, ahí en la historia del rey, ahí lo importante, sobre todo para el tema de política, eran sus mujeres, las mujeres Sí. del rey, que eran las que realmente, sobre todo la primera, Sí, que murió Que- y luego volvió a que era casarse. la que realmente mandaba en política exterior. Mm. Sí, una cosa curiosa con este rey, como que nunca quiso ser rey de España. Claro, A ver, él era mientras francés. tuvo posibilidades de ser rey él quería francés, ser rey de Francia, tiró claro. por ahí, Era claro. el nieto de Luis XIV. De Luis que ya XIV. Cuando tuvo la su oportunidad, él se Mm. marchó, vamos. llegó a abdicar. Claro, él quería ser rey de Francia. Y al final no sé si también fue en el Tratado de Utrecht, que los ingleses dijeron que no podía ser rey de Francia y de España al mismo Claro, tiempo. no, porque eso sería peligroso para ellos. Vale. Efectivamente. Pues después de terminar la guerra, terminó la guerra oficialmente, pero siguió habiendo todavía batallitas, porque los partidarios del archiduque todavía dieron guerra. Todavía una peleaban. temporada. Y aquí en 1714 tenemos el segundo asedio a Barcelona, que fue cuando perdió, con 25 años, La movilidad del brazo, ¿no? La movilidad del brazo derecho. derecho, Él efectivamente. estaba al mando del buque Campanella, que era un buque de origen genovés, o se supone. Y durante el bloqueo, en una de las operaciones, pues recibió un balazo Mm. de mosquete o algo Sí, así. sí, algo de eso. O sea, con lo cual se demuestra que el tipo no estaba allí detrás dirigiendo, ¿no? Sino No, es si que de estás a aquella- distancia de un mosquete, De Claro. aquella, los almirantes tú estaban estabas ahí a la a par pie del cañón. de peligro que la gente de los bancos, todo el mundo corría el mismo peligro. Fuese soldado, fuese un grumeto, fuese el almirante o el capitán. Claro, ese es un indicio, porque el hecho de perder que te dé un mosquete, un balazo, puede ser simple mala suerte, ¿no? Es normal, cosas que ocurren en una batalla. Pero si eres capitán y te da, como habéis dicho, un balazo, un mosquete, es que no estás ahí en tu guarida mandando de lejos, sino que estás ahí al pie del cañón. Hay una claro. anécdota de un almirante español en la batalla de Trafalgar que se llamaba Churruca, que era Eso es. Dimitrico, vasco, ¡Hosti! Como Villarrabendi. que también una bala de cañón le cercenó la pierna y lo quisieron quitar del puente de mando y el tío dijo, no, me plantáis ahí un barreño con arena, puso la pierna allí y pues el tío se murió desangrado, combatiendo. Bueno, un poco tarado estaba así. Igual no compensa, pero bueno. Era en otra época, eran otras formas de pensar, no sé, es difícil de entender ahora, pero bueno, yo qué sé. Mm. Habría que estar allá, yo qué sé.
Hombre, a lo mejor también se entiende en parte porque la probabilidad de sobrevivir a una herida tan grave... Pues, Y igual después no había un tenía nada que perder respeto. ya. Pues, por ejemplo, cuando los británicos capturaron el navío, pues les rindieron honores de guerra, porque bueno, obviamente conocían a todos los almirantes españoles y los españoles conocían a los ingleses. Claro. Y cuando el barco lo tuvieron en Trafalgar como un sistema defensivo allí en Trafalgar, y ya tenía una placa en honor a Nelson. Cosme Damián Churruca, Ah, y Churruca. todos los británicos cuando pasaban por delante de la placa, pues se quitaban el sombrero en señal de respeto. Churruca, muy conocido por los estudiantes universitarios de Vigo también. Placa. Es que eso que decía Samara también es muy curioso. Luego veremos, digamos, el archienemigo de Blas de Lezo en la batalla esta de Cartagena, el inglés Vernon. A mí me encantó esto que se carteaban. En plan, te voy a partir la cara, yo Te te vas voy a a partir cagar. a ti, te vas a cagar. Ellos tenían ya un pique de antes de lo Sí. de Cartagena. De hecho, se supone que en el marco de la guerra de sucesión, igual no se conocieron personalmente, pero sí que anduvieron ahí Sí, muy sí. cerca en las batallas, sí. Pero estaba muy bien eso, las cartas que... Además con ese estilo del siglo XVIII, con Sí, respetuoso, sí, con te mucho ofendo, respeto, pero con mucho respeto. Con mucho respeto, pero te la meto. Con mucho respeto te la meto. Sí, me recordó a la película esta de Kubrick, Barry Lyndon. Hay un momento que a Barry Lyndon lo asaltan unos, bueno, valga la palabra, asaltantes de caminos, todo muy educado, sí. Por favor, señor, póngase las manos en la cabeza. Por favor, señor, quítese las botas. O le pegamos un tiro, señor, disculpe, gracias. Bueno, yo no creo que fuera así exactamente Bueno. el tema de los salteadores de caminos. Será Pero bueno, tiene exagerado, su gracia, pero- tiene su gracia. Pero sí que la gente es esta que más culta que se carteaba. Sí que hablaba un poco así. Vale, pues dijimos que perdió su antebrazo derecho con 25 años. Y a partir de aquí es cuando recibe sus apodos. Que yo perdí la cuenta. Le llamaban medio hombre, le llamaban patapalo. Y no sé de qué más maneras le Aparte llamaban. era un hombre versátil, ¿eh? Tanto valía para atacar como para hacer de cobrador del frac. Ah, pues mira, eso Sí. que comentas, sí. Lo que comentas tú ocurrió. No encuentro. Un En poco- Génova, sí, en un- 1731. ¿sí? Un Comenta, poco más comenta. adelante. No, los genoveses le debían dinero, nos debían pasta. ¿Mm? Entonces, pues le decimos, ¿la pasta? ¿Dónde está la pasta? La pasta, como me dicen a mis clientes, bueno, es que está la cosa muy mal, ya sabes, Bueno, te pago. a ver si mañana, la semana que viene. Entonces el rey de España se cansó y mandó a Blas de Lezo a cobrar. Entonces entró en el puerto de Génova, les obligó a... Bueno, se puso un poco gallito. Parece ser que la diplomacia no era una de sus virtudes. No, Mano el izquierda, tío mano izquierda no tenía. tenía. Les hizo que le hicieran salvas en su honor, la bandera de España. Bueno, Claro, no, básicamente les humilló todo lo que puso, se llevó la pasta y hasta luego. Claro, nada, llegó allí y dijo: voy a apuntar mis cañones, tenéis una hora. Sí, algo así. Algo así. Algo correcto. Y pues, antes de una hora ya vinieron con los dineros. Ay, se acordaron. Ay, sí, tenemos aquí un poco. Ostras, pues había aquí una factura. Y, ¿Te vale un pagaré? Nos olvidamos contabilizarla. Me Efectivamente. cago en la leche. Perdón. y luego recibió el dinero y luego les dijo: y ahora os arrodilláis ante la bandera. O algo así, ¿no? Algo así, no sé exactamente, pero sí, algo así para fastidiar un poco, sí. Algo así. Pero bueno, eso fue en el 31. Antes de eso, también participó en el 1715 en la reconquista de Mallorca, que aún seguía a manos de los ingleses. Y luego esto me encanta porque hay un vacío estupendo. En el año 1716 se va al Caribe a limpiar los mares del sur de corsarios. Y como que estuvo allí 11 años. Se supone que no hay muchos datos sobre esto, pero que al parecer con 3 barcos que tenía, limpió bien la costa de corsarios. Se casó estando allí en el Perú, en el 1725, Como una limeña, ¿no?
con una... ¿Cómo? Una limeña, una chica, Sí. una mujer mucho más joven que ella. ¿Cómo le llaman? Criolla. Una criolla, sí. Así bien, bueno, adinerada, pero... Sí, creo que heredó bien, sí. Creo que le salió la jugada bien. El casamiento le salió a cuenta. Y menos mal, porque... Chamalle Parvo, fichou ben aí, Al parecer era un hombre atractivo a pasar de sus taras Era un físicas. hombre que sorprendentemente, a pesar de todo eso, triunfaba entre las mujeres. No sé. ¿Sí? No me digas por qué, pero sí. por Gallardo y Podría ser. hombretón. Sí, Gallardo. sí. Sería por eso, sí. Por proceloso, a lo mejor. Es que no me sale ahora ninguna palabra. Pero me Pues sale. menos mal que se casó bien, porque al parecer todo este tiempo que estuvo allí en los mares del sur, en el Caribe y tal, no le pagaban muy bien la corona, tuvo problemas con el virrey de Perú, Bueno, eso siempre pasó. se dice, por lo menos. Bueno, pasaba en España y pasaba en todas el pago a los militares, pues siempre había retrasos. A veces siempre se esperaba, a ver, ¿no? Ahora que se paró la guerra, a ver si se van muriendo de escorbuto y de Claro. enfermedades para no tener que pagar y esas cosas. Les pasó a los ingleses también con la Armada Invencible. Sí, también, después de la batalla, pues aquello fue una... No había con qué pagar, pero se murieron casi todos, o sea que Sí, no hubo problema. una desgracia. Pues, pero sí que debió pasarlo mal en el Perú, porque al parecer en 1727, ya 2 años ya casado, pidió el retiro. O sea, el mismo hombre que cuando perdió la pierna con 15 años dijo que no a un puesto de ayudante de cámara, al parecer pidió el retiro, porque estaba harta. Al parecer también no congeniaba muy bien con sus superiores. Es lo que dice Lurido, que creo que no tenía muy buen don de gentes ni... Sí, sí. No, en algún sitio había escuchado yo que sus hombres, por ejemplo, lo tenían en altísima estima, pero que él era un poco hosco en su manera de trato. Pero sí que como lo veían luchar al lado de ellos, Lo respetaban con todas mucho. sus condicionantes, pues sí que lo respetaban un montón, pero que no era una persona así con un trato excelso. Un poco torvo, podríamos decir. O Sobre corvo. todo le costaba lo de... Creo que tampoco era muy... no aceptaba muy bien las órdenes, no... Mm. Él quería hacer las cosas a su manera y cuando le torcían los planes, pues creo que no le hacía mucha gracia. Sí, al parecer era un hombre un poco incómodo, ¿no? Para sus... Lo que decías tú, Pablo, él escribió a José Patiño, Ajá. que era El ministro. Sí, de la Fue Marina. uno de los grandes hombres que tenía Felipe V, de los que levantaron la Marina en España. Y la gran idea de Patiño le concedió retirarse de la zona de Perú, Del Caribe, por ahí. del sí. Caribe, pero lo trajo de vuelta. Mm. Pero no le concedió el retiro de la Armada. No, Probablemente una de las mejores ideas que tuvo Patiño, Pues entre las muchas. Probablemente. Sí, también por, Como veremos más adelante. por esa época también el Marqués de la Ensenada, también. Sí, no, Hizo hay el primer mucha... catastro. La verdad que hubo muy buenos... A ver, los Borbones... Probablemente podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, se supieron rodear de gente muy, muy, muy capaz en el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII. Hasta la batalla de Trafalgar en España estaba de tú a tú con los ingleses en la rivalidad en el mar. Esa canción de Rule Britannia, na, 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 na. Bueno, de aquella aún competíamos con ellos. A partir de 1805 ya es verdad lo del Rule Britannia. Las olas, ¿cómo es la traducción? Britannia rules the ways. Manda. La verdad Domina que las los olas. cabrones, tío, en esas historias nos ganan por goleada, Ah, y música, mira que yo busqué música española así de la época. No hay, probablemente se perdió. Seguramente la habría, pero Seguramente seguramente habría. se perdió. Aunque sea canciones populares, que es lo que se perdió. Sí, claro. pero se perderían por el camino. Sí. Cuentas cosas de Scarlatti, son un poco así. Esos. Por cierto, me di cuenta yo el otro día que al parecer fue contemporáneo de Vivaldi, este hombre, Blas de Lezo, murieron el mismo año. ¿Sí? Vivaldi nació 11 años antes,
Sí, bueno, para hacer un Dato poco curioso. idea. ¿Cuántos miembros le faltaban a Vivaldi? Vivaldi era un tipo estupendo, ¿eh? ¿Sabéis que era cura? ¿No? ¿No? Le llamaban el cura rojo porque era pelirrojo y era cura. Ah, yo pensaba que era por comunista, pero... Bueno, un poco igual era, porque resulta que él era cura porque en aquella época, para si querías estudiar música, por ejemplo, en el caso de Vivaldi, o eras cura o no había manera, ¿no? Y me encanta una cosa de Vivaldi, que lo de dar misa, que no le gustaba mucho. Siempre estaba poniendo excusas, como Julián, es verdad que no hemos comentado Uy, lo de Julián. Ahora ¿Quién lo es comentamos. No lo has ¿Quién es presentado. Es verdad, ahora Julián. paso a Julián. Bueno, Vivaldi siempre estaba poniendo excusas. Oye, que me duele la cabeza, que me duele un pie, que tengo un constipado. Y vamos, que se supone que tenía un No me- amante o varias. no me lo he preparado. Como todo tengo buen No que me lo he preparado. Como todo buen cura, Sí, yo sí. si fuera ese cura también en el siglo XVIII, pues también tendría amantes. O sea que- claro. Vocación poca. Es verdad que me olvidé de presentar a nuestro no asistente tertuliano, Otra vez. que por tercera vez dijo que venía y no vino, nuestro querido Julián. Julián, hemos cambiado la fecha del podcast por ti Es verdad. Julián, te echamos de menos. y confiábamos en que venías porque yo sé que a ti este tema te interesaba y no has venido. Bueno, pues es una pena, pero creo que hubieses soportado cosas muy interesantes. Pero bueno, ¿qué le vamos a Yo hacer? confiaba en que Julián levantase este podcast. Sí, pero yo creo que Julián hubiese sido un puntal, pero no, bueno, no somos dignos. nos de ha él. dejado tirados. Sí, 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 la amigos. verdad, ya le vale. Que ya por le cierto vale. voy a dar otro dato Uy, está entrando... Ay, no. que a nadie le importa. No. También los Borbones, estoy estudiando yo como Julián, lo de Correos. Resulta que Correos se fundó en el 1716. O sea, estaba Felipe V ya ahí. Mira tú. Qué interesante. Mira que yo no soy fan de los reyes en general, ni de los Borbones Ala, en particular. Descastado. Ni de los Borbones en particular, pero sí que preparando este podcast, me di cuenta que la verdad que el Felipe V o sus consejeros o lo que Yo sea. creo que más bien que se supo rodear de buenos Es verdad. buenos ministros y etcétera. Bueno, pues como decíamos, ¿Qué decías de Julián, perdón? Julián regresó a Cádiz, digo, Blas de Lezo, regresó a Cádiz. Lo que decías de Patiño, no lo dejaron que se retirara. La tacita de plata. En Cádiz también estuvo ahí. ¿Eso lo qué? Cádiz, la tacita de plata, ¿no? ¿No Ah. nada más así? No, medio me suena. ¿sí? Sí. No estaba, la verdad. La ciudad de Kichi. Kichi. El alcalde. Ah, también se va ese. No, ese arrasó. A esa razón. Bueno, sigue. Ese arrasó y va a arrasar más todavía. Sigue. Estamos aquí. Dejémoslo estar. Bueno, pues luego estuvo ahí en el Mediterráneo, lo que decías de Génova, de recuperar esos dineros para la corona. Con esos dineros que se recuperaron se financió el asedio de Orán, no sé si estaba en manos de los piratas ¿O de los piratas o del turco? o de los Otro turcos. gran enemigo de la corona. Y también estuvo por ahí dando caña unos cuantos años. Se cuenta que persiguió a un pirata llamado Bey Hassan. O sea, no solo se contentó con expulsarlo de Orán, sino que lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. ¿Y al Lo final loco. lo pilló o se le escapó? Al final tuvieron que retirarse porque se metió Ya ya estaba tierra emocionado. adentro, pero bueno, Creo que se emocionó, ¿no? se emocionó un Se poquito. emocionó un poco y uy. Sí, al parecer este hombre era su estrategia solía ser la mejor defensa es un buen ataque, pero también otra cosa que hay que reconocerle que cuando estaba claro que lo mejor que podías hacer era defenderse, no tenía problema en defenderse, tampoco era un loco, Como ¿no? hizo en Cartagena, ¿no? Yo creo. Como ocurrió en Cartagena, efectivamente. Bueno, en 1734 lo nombran teniente general, que debe ser algo Pues potente. eso suena ya al puto amo. Ya estamos en el marco de la Guerra del Asiento. Podemos explicar un poco la Guerra del Asiento, también llamada la Guerra de la Oreja de Jenkins. Ujú. ¿Quién quiere explicarla? Yo creo que el que mejor lo explicaría sería Amaro, pero Bueno, yo voy a intentar intento ser- hacerlo yo. Venga, va, Así, Lorillo, un ánimo. poco por Venga, encima. Lorillo, vamos Yo ahí. que soy el que menos domina Venga, Lorillo, el dale tema, caña. A Dale tope. le voy a caña. echar un A Y- tope. un Yo y par de Pablo, pelotas. Pablo te apoyamos. Venga, dale. me matizáis lo Venga. que tengáis que matizar. Zúrrala ahí, Lorillo, La zúrrala guerra del ahí. asiento básicamente era, como habíamos dicho antes, uy, espera, que se me acaba de ir la pinza. Ah, sí, se le había dado derecho a los ingleses a lo de
tener un barco al año para transportar esclavos, básicamente. En muchos sitios decían para hacer mercancías o comercio. No, esclavos. Barcos negreros. Bueno, ¿Qué cojones? yo creo que había Hombre, habría un derecho poco de todo. a una cantidad de esclavos y después había un barco que era de mercancías también. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Estamos hablando de lo que es Pasaba que las los ingleses Indias, ¿no? hacían trampitas. América. Hacían Era trampitas. un Sí. barco al año con X tonelaje o Los volumen ingleses, o lo como que buenos fuese. piratas que son, que siempre han sido y que siguen siendo, y ahí lo dejo. Lo siento si hay algún inglés escuchándome, pero es que Pues, es así. Sois unos piratillas y siempre lo seréis. Entonces, resulta que el tema era que era un mismo barco, que no recuerdo el nombre, y ¿qué pasaba? Que este barco iba, recogía, se cargaba, los españoles controlaban, y sí, bien. El barco se piraba, pero después trasladaba las mercancías a otros barcos y volvía antes del año. Otros barcos Toma, que estaban esperando Que estaban por ahí, estratégicamente. tiki, trasvase. Venga, volvemos antes de tiempo. Y volvemos a cargar. Vale, pero que los españoles tampoco éramos tan tontos. Los españoles y nuestros hermanos hispanoamericanos no éramos tan tontos. Nos dimos Y cuenta. entonces en el año 1700, no me acuerdo en qué año es, lo voy a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, La en el oreja año de 1730 y Sí, 8 no años sé antes. cuántos. Sí. No, antes de eso. Hay un acuerdo entre España e Inglaterra que le da derecho a España a parar los barcos ingleses y a inspeccionarlos. Y ahí se montó el Belén, claro. Ahí que pasó lo unido. Pues ahí pasó que Juan de León Fandiño Sí. fue a investigar y vio que eso no estaba en regla. Todos los papeles, le dijo, pásame los albaranes. Estos esclavitos tienen No tiene el certificado CE. han tenido la revisión médica, están aptos para trabajar, no, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? Esto me lo has hecho mal. Entonces, ¿qué hizo Fandiño? A Jenkins le cortó la oreja y se supone que le dijo, aquí está tu oreja, tómala y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. La frase, ¿puedo citar la frase exacta? Me encanta esa frase. Y también Sea verdad o no sea verdad. le había dicho lo de, y lo mismo haré a tu rey si a lo mismo se atreve. Exacto. Ve y dile a tu rey. De que a lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Qué gran No frase. sé si supongo que es parte de la leyenda, pero... Con dos cojones. Pero queda bien, queda bien. Exacto, y aquí fue cuando los ingleses organizaron todo ese tema de... Pero bueno, lo curioso es lo que decías tú, que pasaron... ¿Cuántos años pasaron? Pasaron, no sé si 6 años, 8 años, cuando... Claro, es que el está tema claro- fue una excusa. Está claro, no, pero de todas maneras está claro que los tiempos en aquella época no son como los de ahora, ¿eh? También. Allí las cosas iban mucho más despacio de lo que... No nos podemos imaginar la diferencia que hay. Claro, tú imagínate las noticias, ¿cuánto podía tardar una noticia de Europa a América? ¿Cuánto tardaban las... Un mes por lo menos, ¿no? Sí, pero aún así, o sea, Sí, bueno, por claro, todo lo fue que escuché yo, sí, fue una excusa. sí que Fue una se supo excusa, en su momento, con el intervalo de tiempo normal para el siglo XVIII, pero fue bueno, una excusa porque... no dijeron, uy, esto es una afrenta del copón, vamos ya a saco. Ellos no. vieron el cielo abierto, ahí nos vamos a quedar con todo. Cuando les vino bien, pues dijeron, pues, esto no se puede permitir y nos vamos a la guerra pero directamente. afortunadamente, pues en España, al contrario de lo que la gente pensaba, las cosas funcionaban, incluso los servicios secretos funcionaban. Sí, eso es verdad, sí. Y entonces España tenía pues infiltrados en el Parlamento británico, en la corte y en el mando de Vernon, y sabía perfectamente pues los planes británicos, que eso fue fue básico para que no pudiesen triunfar. Claro, la historia es que este tal Vernon también, Jenkins se presentó en el Parlamento con su oreja metida en un frasco o algo así. En formol. 6 años después, en Formol, diciendo esto no puede ser y... También te digo, 6 años después, o sea, tienes una pequeña tara, ¿eh? Si has guardado la oreja o te la implantas ya, o guardarla 6 años, es de taraos. Bueno, no había internet, yo qué sé. Igual la acariciaba y así cosas.
y azuzaron allí a... no me acuerdo el nombre del presidente del Parlamento, Walpole o algo así. Walpole, sí. Walpole. Que igual no estaba a favor de la guerra, pero bueno, lo forzaron a la guerra. Y ahí estaba ya presente Vernon, que fue el que... Edward Vernon, fue Vernon. el que dijo que hay que hacer una guerra contra esta gente, contra los españoles, porque esto es intolerable y tal y Van cual. cortando orejas por ahí. Joder. ¿Qué pasaba con Vernon? También en esa época era para meterse un poco en el negocio, claro. No eran militares, los militares no solo eran militares, o los marinos no solo eran marinos, también tenían sus negocios. Que ahí en Inglaterra había una, pues probablemente de las primeras multinacionales que existieron en el mundo. Estaba la Casa de Contratación de Sevilla, estaba la holandesa, la compañía holandesa de las Indias Orientales y Occidentales, y estaba la británica, que era la... ¿Cómo se llamaba? La compañía británica, bueno, no me acuerdo el nombre. Pues eso es, probablemente fueron las primeras multinacionales del mundo y ya de aquella pues condicionaban la política de sus países. Claro, Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, La compañía... sí que ya me doy cuenta ¿Cómo de... era? ¿Tú te acuerdas de lo cómo que se llama el dices? nombre? No. Bueno, da igual. compañía, no sé, de las Bueno, da Indias. igual. Y probablemente fueron los que forzaron la guerra porque ellos veían money. En la guerra veían money, veían... Pues la Claro. ciudad desde Cartagena... Anglicismos, Amaro. Anglicismos. Tienes razón, Lurido, perdona. Venimos Veían ahora dinero. con esta... Tienes razón, Lurido, tienes razón. Ahí yo soy un luchador contra el anglicismo, soy el primero en soltarlos. No, estamos No, el primero fui yo en el primer podcast que dije... no me acuerdo qué dije. Spoiler. Ah, sí. Bueno, el tema es que que los británicos pues se emocionaron y pues montaron una pedazo de flota. Bueno, primero hicieron un par de incursiones, atacaron Portobelo, que estaba mal defendida, vieron Exacto. que era muy fácil y ahí dijeron, "Buah, esto es la nuestra". Conquistaron Esto- Portobelo, ahí fue cuando compusieron el Rule Britannia. Sí, correcto. Ahí fue cuando se carteaba Vernon con Que, Blas bueno, de Lezo. que- Blas de Lezo decía, llego a estar yo ahí y no... Portobelo era un es tan puerto fácil". de segunda categoría y estaba muy mal defendido. Sí, Entonces sí, no, sí. no era no fue ninguna proeza, pero bueno, correcto. Y después de eso, pues nada. Claro, Continuamos. estuvo muy listo Walpole, ¿no? Walpole no estaba a favor de la guerra, pero al final, bueno, con su parafernalia convencieron al Parlamento, a la opinión popular, ¿no? Y no le quedó otra que dar su brazo a torcer a Walpole. Hizo una cosa muy, muy inteligente. Ascendió como 3 puestos en la jerarquía ¿Qué es a la guerra? Vernon ¿Qué es la guerra? Pues vas tú. para que fuese él y cubriste las espaldas. Una artimaña muy inteligente, Sí, porque sí, claro, si Vernon ganaba, Walpole podía atribuirse el mérito. Si no, la culpa de Vernon. Y si no, la culpa era de Vernon. que fue Un político inteligente. lo que ocurrió, sí, sí. Efectivamente, un político inteligente. En relación a lo que decíais de que se carteaban Blas de Lezo le contestó: puedo asegurarle a vuestra excelencia que si yo me hubiera hallado en Portobelo se lo habría impedido, y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción habría ido también a buscarle a cualquier otra parte, persuadiéndome de que el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado a mí para contener vuestra cobardía. Joder, macho. ¡Zasca! Que eso es un espectáculo. La chulería que es de las cartas es una pasada. Dan ganas de leerlas, bueno, que no hay tiempo en la vida para todo, pero... Bueno, y lo que hicieron los ingleses fue organizar la flota más grande que se había hecho hasta la época, dicen. Dicen que yo no sé si es verdad, dicen que es la flota más grande hasta el desembarco de Normandía. Me parece una barbaridad, pero bueno. no Lo sé, dicen, es pero que bueno, dicen. en números sí, porque 186 barcos, había que ver el tamaño y eso. Por ejemplo, la más Invencible, no sé si eran 130 y pico, o sea, hay una diferencia. No, sí, no, la verdad que era una flota impresionante. Se supone que lo que sí es cierto es que es el número de barcos más importante que en ningún momento intentó conquistar América, hasta esa fecha, y probablemente hasta después. Esto probablemente era un tercio de la flota británica, que es una barbaridad. Ujú. Una barbaridad. Claro, y los planes de los ingleses iban mucho más allá. O sea, esto de lo que estamos hablando es el asedio de Cartagena de Indias, ¿no? Que es donde Sí. Blas de Lezo brilló especialmente, después de lo de Portobelo y tal.
Y si hubiesen tomado... Claro, en aquel entonces Cartagena de Indias era el puerto americano, ¿no? La llave Era la llave. de la llave para llegar yo creo que el objetivo último de los británicos era Perú. Llegar Claro, a todas las y Indias. como ello quedarse con claro, entrar desde Portobelo, desde Cartagena, entrar y meterse en Sudamérica y conquistar todo el imperio español. Para hacerse con el mercado, no para liberar a los indígenas ni cosas de estas, vamos. Para O sea, a nadie se le ocurre, para convertirlos en factorías británicas que sacar dinero, nada más. como hacían los españoles un poco también, hay que decirlo. Yo no estoy de acuerdo, pero No, bueno, ya, eso pues- lo podemos discutir en otro momento. No, comenta, hombre. Ya te dije que los virreinatos españoles Bueno, no claro, eran había un colonias. matiz ahí, no era colonia. eran Lo colonias. dijiste, sí. Pero bueno, eso lo discutiremos si queréis en otro podcast. Vale. Con Julián. Con Julián, sí. Sí, sí. Entonces, lo que hicieron, lo que decías tú, Amaro, los espías ingleses estaban al tanto de los planes y ya de aquella, Blas de Lezo tenía un prestigio y lo enviaron a Cartagena de Indias para Prepara la preparar defensa. esa defensa, ¿no? Y ahí tuvo problemas también con Eslava, El el virrey virrey. de que había allí en la Nueva Granada. la actual Colombia, se llamaba Virreinato de Nueva En Nueva Granada. Granada, que era lo que es ahora, pues Venezuela, Colombia, Ecuador y no sé si algo de lo que es, no sé, bueno, es más o menos eso. Venezuela, Colombia y Ecuador. Me hace mucha gracia porque depende de lo que escuches o de lo que leas. En la mayoría de los sitios ponen al virrey eslava, probablemente para ensalzar más a Blas de Lezo, como un tío mediocre, sin formación No era especial, sin... No era Y así. sin embargo, Era un tío muy realmente se capacitado. supone que era un tío muy capacitado, Sí, que era un estratega bastante decente. Claro, Pero- no entiendo yo por qué para ensalzar a Blas de Lezo, en algunos medios, Bueno, ya sabes que pues siempre tiene- machacan al virrey. Pero es que las cosas, como siempre, tiene que ser, nunca son ni negras ni blancas, siempre hay pues colores en el medio. Entonces, pues claro, lo que ocurrió es que hubo rencillas entre ellos, aparte del carácter de cada uno que chocaba. También, claro, Blas de Lezo era partidario de una defensa marítima, el otro terrestre. En la jerarquía el eslava estaba por encima y luego después de la batalla malmetió en contra de Blas de Lezo, por Sí. eso cayó en el olvido y todo este tema. Bueno, entonces tenemos a los ingleses con sus 180 barcos que se dirigen... 23.000 marineros y tropa regular, Mm, 3.000 americanos de lo que hoy sería Estados Unidos, Sí. al mando de Lawrence Washington, que era el medio hermano de Un George hermanastro, sí. Washington, un hombre que idolatraba a Vernon de tal manera que cuando se retiró a su hacienda le puso de nombre Mount Vernon, que es ahora una casa, es la casa donde vivió George Washington, es una casa que en Estados Unidos la tienen como un museo y súper importante. Está blanca, sí. No, no está blanca. No sé cómo es. No sé Me cómo es. suena. Es una hacienda que hay en Virginia. Sí, una hacienda, que sí. es donde murió, bueno, y donde se ha enterrado George Washington. Mm. Pues este hombre idolatraba a su jefe. ¿Y qué más había ahí? Había Macheteros jamaiquinos. macheteros jamaiquinos. Sí, del bando español había machete. Del bando No, español, sí. del, No, ba- ese es del bando no, británico. no, del bando británico. Del bando español eran 3.000 soldados regulares. Los flecheros indios. Y es verdad. 600 indios Mm. con sus lanzas, con sus Arcos. arqueros indios, eso. Claro, lo de los flecheros jamaiquinos o jamaicanos, Macheteros. macheteros, perdón. Jamaiquinos. Es muy gracioso, pues serían unos jamaicanos con machete y ya, ¿no? No era algo... Era una fuerza de élite, estaban los... En la historia pasa... Bueno, es que aquí estamos haciendo
referencia a un grandísimo podcast que hemos escuchado Muy bueno, sí, señor. unos uruguayos. Lamento no recordar el nombre del podcast. La Tortulia. La La Tortulia. Tortulia, que Muy está buenos. muy bien, y de ahí supimos lo de... Y por eso decimos jamaiquinos y no jamaicanos. Efectivamente. Bueno, pues ahí va toda la flota de Vernon. Y en ese momento, bueno, el asedio, hubo varios primeros acercamientos de Vernon ahí en toma de contacto. Hubo dos o tres tomas de contacto, pero simplemente para sopesar las defensas de Cartagena y, bueno, para... Estudiar el terreno. Como diríamos en Galicia, para cheirar un poco. ¿Cómo estaba la cosa? Efectivamente. Y la batalla gorda fue en el 1741 y duró el asedio como 2 o 3 meses. Ujú. Y lo que hizo, bueno, ahí hubo rencillas, lo que decíamos, entre Eslava y Blas de Lezo. Llegó a despedirlo, al final lo recontrató. Y lo que hicieron los españoles fueron, básicamente, defenderse todo lo que pudieron. Hombre, a ver, la desproporción de fuerzas tan brutal que había es que no se puede hacer otra cosa. Dicen, Defenderse. 8-1, dicen en hombres. Hombre, pues serán 3.600 contra 26.000, 27.000, pues imagínate. La diferencia es brutal. Claro, también se dio la circunstancia de que Cartagena de Indias era defendible. Era un puerto muy bien defendido. Muy bien defendido, Muy bien defendido. Era un defendible. puerto con unas defensas muy sólidas y muy bien pensadas. Y aparte, muy bien pensadas para la estructura que tenía la bahía, digamos. Porque después comentaremos que había 2 fuertes al principio de Boca Chica Ujú. y otros 2 fuertes, creo recordar, una vez que pasaban Boca Chica y Mm. entraban en Boca Grande, digamos. Pero después lo comentamos. Sí, Tierra Bomba. Se supone que Blas Hay de uno que tiene un Lezo, nombre que me gusta mucho, que es San Juan de Barajas. Ah. Blas de Lezo contaba con 6 navíos de guerra. El Galicia, Ese era el mejor, sin duda. Ese era por favor. brutal. El Galicia, eso tenía que El ser... San vamos. Felipe, el San Carlos, el África, el Dragón y el Conquistador. Más los fuertes que había. 6 contra 180 los números. Increíbles. Esto un vasco, sobran 2. Claro, y lo que vio muy claro Blas de Lezo fue que ahí lo que tenían que hacer, la única posibilidad de ellos era el desgaste, ganar tiempo para que, por ejemplo, las enfermedades tropicales hicieran su trabajo. hicieran su trabajo. También venían refuerzos de España, al final creo que no hizo falta. Hubo una flota franco-española que estaba a cargo de un general, de un almirante español que no me acuerdo, que estuvo por el Caribe vigilando, esperando a los británicos, pero los británicos tardaron tanto que al final primero se fueron los franceses y al final el almirante español, que no venía y al final se largaron para España. No sé por qué razón ni por qué no se quedaron, no entiendo. Primero se fueron para La Habana y después de La Habana se fueron, no sé si tenían órdenes o si fue decisión pero bueno, dejaron a su suerte a Blas de Lezo y sus 6 barcos y sus 3.000 hombres. Ahí os quedáis. Ujú. Ya sabiendo que los británicos iban a atacar, pero bueno, claro, como tardaban tanto, pues dijeron, pues igual no atacan. O sea, una cosa un poco absurda. Claro, les pasó una cosa también, algo que hicieron muy mal los ingleses, que era que cada vez que tenían que tomar una decisión importante y rápida, hacían un consejo de guerra con no sé cuántas personas. Claro, eso les quitaba tiempo, ¿no? Era una situación de decisiones rápidas y... Pero te ponían ahí de la hora del té y paraban Sí, todo. da esa impresión, la verdad. Estos ingleses son así. Da esa impresión. Y entonces el asedio, no sé si duró 2 meses. Sí, no Creo sé que 2 exactamente, sí, meses. 2 o 3 meses, sí. Y al principio, cuando llegaron los ingleses y vieron cuántos eran ellos y cuán pocos eran los españoles, fue cuando ahí Vernon se vino arriba. No, fue exactamente cuando lograron acceder a la bahía. Fue Ajá, cuando el tío dijo, esto está tirado. Estamos en la bahía, ya, vaya. Manda ahí un barco a Inglaterra que ya está ganado. Está ganado. Pero aún les faltaba un buen trecho. Sí. Después tuvo que hacer lo que hacía yo cuando perdía los partidos de fútbol. Digo, victoria moral. Llegó a Inglaterra, no, era una victoria moral, casi ganamos, no, pero merecimos ganar. Victoria Muchos moral. años de victorias morales. Victoria moral, sí, yo jugando a fútbol era un poco desastre y solía perder, sí. Es así. Pues sí, los ingleses como que corrieron la voz de que habían ganado ya.
Vosotros sabéis, que me lo has comentado tú, Pablo, que es muy bueno. Ajá. O Lurido, no me... Lo que pone la lápida de donde está enterrado Vernon. ¿Cómo es? Sí, Sería que, Pablo. que hizo esto, hizo lo otro, vencedor y en en Cartagena Portugal. de Indias... Llegó a... Alcanzó la victoria hasta donde el tema naval, es que no me acuerdo la palabra, le dejó. O sea, Porque básicamente Sí, hasta viene a donde se decir- pudo, sí. victoria moral, claro que sí. viene a decir que él en el mar ganó, supongamos que es porque al final consiguió entrar en La bahía. en la bahía, pero después en tierra acabó perdiendo. Bueno, pues es un poco lamentable el ¿cómo se llama que hay en la lápida? ¿Cómo se llama eso? La frase. Epitafio, el epitafio que pone ahí. correcto, epitafio. Pablo es el de las palabras cultas, está claro, ¿eh? Las sabe todas, tío. Epitafio del latín, epitafio. Epitafios. Pues bueno, contamos la historia, que está muy graciosa, que se acuñaron unas... Creo que la versión... Al principio se decían monedas. No sé si hay un poco de leyenda en lo de las monedas. Sí que se acuñaron. Claro, Pero yo tengo... Acuñadas están porque hay. Sí, en sí, España. no, se acuñaron. Lo que pasa que yo siempre pensé, porque lo leías en todas partes, y siempre pensé que eso lo había acuñado el gobierno británico. ahí está el kit del asunto. Claro. Todos lo pensábamos. Pero hasta hace yo poco. creo que no sé si no sé si lo vimos en algún podcast o lo vimos en yo no sé dónde lo vi, que realmente eso eran monedas que se hacían popularmente para Que hicieron conmemorar comerciantes Más bien era- comerciantes y No era una moneda oficial, eran unas medallas, pero que Pero bueno, hacían los aún así- mercaderes en aún así tiene su plan, gracia. en plan merchandising. Sí, exactamente, Sí, correcto. fue ese Como rollo, unos ¿no? llaveritos, igual, sí, sí. Merchandising, Pablo. Mer- O sea, hace 10 minutos, Uf, ¿y cómo es recordatorios. el castellano para merchandising? Ahí, Publicidad, Pues ¿Lo qué? recordatorios. monedas de publicidad. No es así. ¿no? Pero ahora me sale, pero recuerdos. bagatelas. Bagatelas, me gusta. Lo que pasa es que bagatelas ¿No ves? es así Otra un poco palabra genérico. No. Pero recuerdos, conmemoraciones, Sí. artículos Bueno, que conmemorativos. hubiese molado, Conmemorativos. a ver, realmente hubiese molado más que las hubiese acuñado la Casa de la Moneda de Londres ahí, ¿sabes? Claro, Eso- esa era la primera sí, versión. sería buenísimo, pero En creo, plan- creo que nos quedamos con nuestro voz en un pozo ahí. Claro, no fue tan humillante la historia para los ingleses. Pero bueno, Pero que, sí que es verdad que el rey prohibió escribir y hablar sobre Sí. la batalla, eso sí que es cierto. Sí, esa batalla pasó al olvido porque los cronistas ingleses, a los cronistas ingleses se les ordenó no hablar del tema. Y los se ve que españoles somos así, los españoles no... apampanaos y nos olvidamos de todo. Bueno, es lo que hay. Pues el tema, a mí la parte que yo supongo que será también un poco leyenda de la batalla, que es la parte que más me gusta, es la historia esta de cuando los ingleses se lanzan al asalto de las murallas Ujú, y se supone que, si es verdad, tiene su gracia, sí, los españoles antes de la batalla, pues en el foso, pues se pusieron a excavar para hacerlo más profundo, para cuando llegan los británicos, las escalas que traían. Claro, ellos habían medido la altura Sí. que había hasta los muros. Yo no sé si es verdad, es buenísimo. bueno, se dice bastante. Sí, esto en casi todos los sitios aparecía escrito, que Blas de Lezo ordenó por la noche, no sé si 1 o 2 noches, hacer un pequeño foso, con lo cual cuando Hacerlo llegaron más profundo, sí. los Bueno, ingleses pues, se quedaron a 2 metros o algo pues, así. en ese asalto pues fue una masacre en la que pues fue como el tiro al pichón. No, sí, fue así, fue el tiro al Tiro al pichón. Tú imaginas, Pichón inglés. no eres capaz de llegar ni a tomar por asalto la muralla, te quedas vendido. Estaban Entonces, vendidos fue un absolutamente. desastre total y absoluto. Y también se dice una cosa muy inteligente que hizo Blas de Lezo. Tenía como 300 soldados en reserva, de estos veteranos de Flandes y todo este tema, soldados aguerridos, españoles, veteranos, y que los fue dejando para el final, ya cuando a los 2 meses los ingleses ya estaban hechos polvos, fueron allí, los machacaron lanzaron absolutamente. Mm. Y también, antes de tomar la bahía, se cuenta el tema de los 3 barcos,
¿No os acordáis? Lo de hundirlos para evitar que Claro, entrasen en para hacer eso, por lo que entendí yo, fue una orden de Eslava puede que ser. Blas de Lezo no quería. Normal, un marino no No quiere quieren sus barcos. deshacerse de sus barcos. Pero bueno, yo creo que fue una idea bastante inteligente. Pero no le salió No, bien. funcionó Es que- bien, no funcionó bien. Es que pasó 2 veces distintas. Ajá. Cuando los ingleses empezaban a entrar, primero tenían que entrar por Boca Chica. Sí, que, es el único paso natural, Digamos sí. que es la bahía que fuese como una media luna vacía. Pues bueno, tienes un primer paso y después tienes un segundo paso más grande que se llama Boca Grande. Boca Chica, se supone que el paso que tiene es muy estrecho Sí. con un islote en el medio. Claro, es que yo tengo entendido que por Boca Grande no se podía. No, Por porque el había- Grande no se podía No se navegar. podía porque se había acumulado mucha arena. Sí, creo, no y era- no tenía no era profundidad. practicable, no era practicable. Entonces tenían que ir por Boca Chica, por la estrecha, sí o sí. Es que yo había entendido que Boca Chica era el de fuera y Boca Grande es un segundo paso que hay dentro de la bahía. No, No, son dos pasos. El Boca Grande está, bueno, no sé exactamente la ubicación, pero aquí está Boca Grande y aquí está Boca Chica. Sí, ponle una al norte, otra al sur o lo que sea. Vale, pues lo que yo había entendido es que por el Boca Grande entonces no podían entrar porque había hundido algún barco. Por Puede eso, ser. después pusieron- viene a para posteriori reforzar, lo que sí, dices para tú, re- que Sí, les para intentaron- reforzar, ya de por sí Boca Grande no Ya era ya navegable, no pero aún practicable, así pero bueno, pusieron cadenas y Nah, ese rollo, exactamente, sí, pusieron unas cadenas, para confirmar que Que no por se ahí puede no. pasar. nos obligaban a entrar por Boca Chica. que tenían que entrar de uno en uno, ¿no? Si no me equivoco. Prácticamente, sí. Sí, de uno en uno, porque no había paso para 2, porque aparte seguramente el ancho daba para 2, pero no la profundidad, con lo cual tenían que entrar de uno en uno. Y el problema que tuvieron los ingleses es, aparte de los barcos españoles que estaban una vez entrado, que estaban los fuertes de San Luis y San José, San Luis de que Barajas. también los bombardeaban. Claro, Bueno, Hasta que cañoneaban, digamos. hasta que los tomaron. Claro, lo de los 3 barcos que le quedaban, se dice que Eslava mandó a Blas de Lezo hundirlos para impedirles aún más el paso por Boca Chica. No, como idea no está mal, como estrategia, pero no salió muy bien la cosa. Para hacer uno de los barcos se hundió demasiado. Sí, no. Y el otro se hundió demasiado poco. Al final lo reflotaron los ingleses. Pero bueno, sí que le sirvió para ganar tiempo, que de eso se trataba. Hay un punto de inflexión en la batalla que yo creo que no se habla mucho, pero que es muy importante, que es cuando están reunidos en el Galicia, Eslava y Lezo, y donde están reunidos les pasó una bala de cañón. Que se supone que voló una mesa. Que Ah. dejó mal herido a Lezo, pero bueno, Sí. o sea, tú imagínate si hubiese pues variado un poco y hubiesen muerto los dos, ¿qué hubiese pasado? Si hubiesen quedado sin Eslava y sin Lezo dirigiendo la defensa. Y es más, y es muy importante porque según donde lo leas, se supone que a raíz que Lezo murió a Sí, raíz de las heridas Sí, sí, que Es tuvo verdad. en el Galicia. es verdad. Sí, sí. Sí, él se sabe que murió a los pocos meses. Y hay teorías que si una infección por una Infección herida, por las heridas, sí, al que por las principio heridas que de es el poca herido importancia, de- pero que sí, no sí. trató, que no cuidó, seguía montando a caballo. Era de aquellas las infecciones, claro, no es como ahora, no. Ya. Se dice una fiebre, sí, a saber lo que Sí, era, claro. y claro. Pudo ser la peste, también Efectivamente. se comenta lo de la cantidad de cadáveres ingleses allí acumulados, era También, una cosa todo brutal. influía, claro. La epidemia se propagó por los ingleses. Bueno, finalmente ya sabemos el desenlace. Los ingleses no les quedó otra que retirarse, ya sin ánimos ya y sin Se retiraron, hombre. pero les costó el orgullo. Incluso le mandó una carta a Vernon, ¿no? A Ajá. Lezo. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí, la carta que le mandó, que después le contestó a Lezo, que eso creo que me lo habías dicho tú, ¿no? Uf, no caigo ahora. Bueno, da igual, Cuenta, le mandó cuenta. una carta, yo no sé exactamente la transcripción de la carta, no sé si Lorio la tiene por ahí. Entiendo que te refieres que Lezo le contestó para venir a Cartagena. Sí, pero primero la de Vernon, no la Claro, tengo es por ahí. que Bueno, Vernon le pone, ah, le mandó una carta.
que ponía algo así, Dios te maldiga, Lezo. Hemos decidido retirarnos para volver pronto a Exactamente, esta plaza exactamente. después de reforzarnos en Jamaica con más macheteros Y jamaiquinos. entonces ahí es cuando la genial respuesta de Lezo, que es buenísima, a mí me encanta. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, Buenísimo. lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir. Qué huevazos tiene. Oy, oy, oy. Qué huevazos tiene ese hombre. Claro, es que los ingleses acabaron de los casi 30.000 hombres que llevaban entre muertos y heridos, ni siquiera tenían, cuando ya se retiraron, ni siquiera tenían personal suficiente Fue un desastre total absoluto. para volver. Muchos barcos tuvieron que Sí, hundirlos tuvieron que hundirlos, tuvieron que deshacerse de ellos. para que Fue- no se hiciesen para con que no los se quedaran españoles. los españoles con ellos. Sí, fue un desastre total absoluto para ellos. Pues probablemente la mayor derrota británica fuera de sus fronteras. Probablemente, no lo sé, a lo mejor alguna más por ahí, pero Ya, habrá una de las más. que no sabemos, ¿no? Pero Hay una muy buena. Yo el otro día me enteré, yo no sé, aún no sé por qué, que hacían, los británicos se enfrentaron contra los carlistas en una batalla que les metieron un palizón los carlistas del Copón. Yo aún no sé por qué están, no sé ¿Y qué hacían ahí? no sé qué coño hacían los británicos luchando contra los carlistas. Yo aún no sé la historia. Yo sé lo que sé es que cuando terminó la batalla encontraron una partitura los carlistas, y de esa partitura hicieron la famosa canción que tienen los carlistas, la de Loria Mendy, carlista. Nunca lo habéis escuchado. No, no. Bueno, adelante, probablemente canta, igual por sí, favor, pero Amaro. no me acuerdo muy bien cómo era. No, ¿cómo? Bueno, luego la ponemos. Sí. No me acuerdo cómo era. Pero es una canción es conocida. Si la escuché, yo sé. ¿Cómo se llama? Gloria Mendy. Loria Mendy. Hay una versión en vasco y una versión en castellano. Hostia, Sí, porque los vascos eran muy carlistas. a estos vascos. ¡Ey! No te metas con los vascos. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Bueno, de los ingleses no nos quedó otra que retirarse, que eso supuso... Claro, si hubiesen ganado los ingleses, Pues hubiese sido un desastre. para posiblemente hubiesen seguido avanzando por toda Sí, lo que es hubiese Latinoamérica. sido pues muy problemático, hubiese sido lo hubiesen puesto en apuros Ujú. bueno, pues al control español en los virreinatos de Sudamérica, sobre todo. Claro, se supone que esta victoria en Cartagena de Indias retrasó en 60 o 80 años lo que luego pasó en Trafalgar, ¿no? Sí, el dominio británico sobre el mar y convertirse en la mayor potencia del Ujú. momento. Hasta ese año 1805, pues los tratábamos de tú a tú. A partir de ahí, pues ellos fueron los que dominaron Ujú. la escena política internacional, sobre todo el tema del mar. Efectivamente. Pero la victoria, en parte gracias a Blas de Lezo, no solo él, ¿no? Pero Y al virrey también. al virrey. Pero en vez de tener reconocimiento, ¿qué le pasó? En vez de lo que pasa siempre en España, en vez de felicitarnos y darnos la enhorabuena por la victoria, pues las rencillas de siempre, pues el Eslava o no sé si Eslava o los que estaban allí, pues intentaron culpar a Lezo no sé de qué, muy bien. Eslava llevaba... había tenido durante mucho tiempo, como habíamos dicho, broncas con Lezo. Llevaba tiempo sin pagarle. También, para variar, sí. Que parece ser que Lezo estaba ya en una situación un poco complicadita. Y supongo que de ahí viene. Se supone que el día antes de morir Lezo, o el mismo día, Ajá. cuenta la leyenda que le llegó el cese por parte de España. Claro, Cosa que él nunca supo. se dice que nunca lo Se supo. supone que murió Hubiese antes de sido saberlo. un poco cruel y lo supiera, pero bueno. Claro, porque resumiendo, Lezo Eslava, que estaba más o menos bien posicionado, jerárquicamente estaba por encima de Lezo, pues con sus contactos llegó al rey, le informó de que este hombre muy mal, y el rey le hizo caso y como lo destituyó. Después se supone que lo rehabilitaron con el paso de los años. Sí, un hijo de Blas de Lezo Que le dieron una... reclamó, porque una cosa que escuché yo en un podcast, que Blas de Lezo ya le había pasado con rencillas en otras batallas anteriores,
decidió cuando fue la batalla llevar un diario de todo lo que iba ocurriendo para cubrirse un poco también las espaldas de, de estos tejemanejes y albidurías. Y un hijo de Blas de Lezo, que tuvo como 8 hijos, un montón. Con ese diario y con contactos también consiguió convencer ya al siguiente rey, Carlos III quizás. No, bueno, antes de Carlos III unos cuantos, pero bueno, Eh, puede ser, no sé. ¿Quién fue? Lo que pasa Bueno, es que fueron todos muy breves. Fernando no sé qué, Luis uno que duró unos meses solo, Luis I, después estuvo Fernando VI que duró unos años. Y después creo que ya fue Carlos III, sí puede ser. no sé Puede cuál ser, fue, pero puede ser. pasaron unos años en lo que... Pero al final se les dio un título nobiliario. Se rehabilitó su... Pero sin embargo, Pero el daño ya estaba hecho. claro, y aparte también el tema de los ingleses con las medallas y todo el rollo. Hoy en día no, hoy en día Blas de Lezo como que está otra vez conocido. Incluso cierto partido político dijo en cierta Sí, gala bueno, de cine. siempre hay tontos que quieren utilizar políticamente las figuras, no sé, cosas que no se entienden. Pero durante Es lo una época estuvo olvidado, ¿no? es lo que hay. La historia es la historia, no, Sí, es lo no que se hay. puede, no se puede utilizar políticamente. La historia es la que es, ya está, no pasa nada. A modo... Con sus... perdón. Sí, sí, por A supuesto. modo de anécdota, el otro día hablando con Jacobe, que le interesa mucho Blas de Lezo, me comentó que hay un descendiente de Blas de Lezo, que es cardiólogo, fue cardiólogo, perdón, en Córdoba. Ahora debe tener como 75 años o casi 80 años. Y que era un personaje de cuidado, que el tío tenía su propia avioneta, pilotaba por ahí y que debía ser un Ostras, pieza qué de bueno. la hostia. Después sí, es verdad que, por ejemplo, que en la Marina que tiene la Marina española tiene sus tradiciones y ahí sí que cuidan un poco más que a lo mejor en otros sitios, pues hay una obligación de que siempre haya un barco en servicio con el nombre de Blas de Lezo. Mm. Y otro dato curioso, en Inglaterra hace un par de años Ay, sí. se les Sí. ocurrió la genial idea Sí. de poner, a ver, tenemos que poner el nombre de un barco británico por internet, venga, el nombre que más salga ese que ponemos. Y pues por poco no tiene que ponerle Blas de Lezo, porque los españoles se enteraron y todo el mundo empezó a poner ahí Blas de Lezo, Blas de Lezo, Blas de Lezo. Bueno, y hubo mucho troleo de los propios ingleses, creo. Puede ser. Y no fue en la conmemoración de la Sí. batalla de Trafalgar Sí. o algo así. Siempre España mandó Al Blas de Lezo. el La Blas de fragata Lezo. Blas de Lezo, sí. Toma ahí. Esas cosas nunca son por querer, sin querer, eso siempre no, en esas cosas no hay que ir sin querer ahí. Claro, lo que decíais, fue quizá la mayor derrota más humillante de los ingleses. Pero no es la única, que la gente se cree que siempre No, ganaban no. y es mentira. Los ingleses tuvieron severas derrotas con los españoles, tanto en el mar como en tierra. Siempre se habla de Armada Invencible y no se habla mucho del año siguiente, la Armada Inglesa. La contraarmada, que era la también contraarmada. poderosa y llevó una paliza. María Pita. todo Durante esto. la guerra de independencia de Estados Unidos, la toma de la batalla de Pensacola, que bueno, eso es otro tema importantísimo, que probablemente Estados Unidos no se hubiera independizado si no fuera por la ayuda española. Eso es una cosa que no se sabe y es Y francesa, ¿no? También los franceses. más española que más francesa. española. Todo el mundo sabe de la ayuda francesa, Mm. en parte por culpa nuestra también, por supuesto, Mm. pero la ayuda española en dinero, en mucho dinero y en armamento y después en apoyo militar, pues fue básico para que se pudieran independizar. No lo hubiesen conseguido sin la ayuda española, bueno, y francesa también, pero bueno, sobre todo esa española. Eso está... Bueno, un ejemplo es el propio Blas de Lezo. O sea, murió a los pocos meses, está en el mismo año de la batalla, sí, 1741. No se sabe dónde está enterrado. La verdad que este hombre vivió para el servicio, porque Sí, sí. prácticamente no vio a su mujer, porque prácticamente nunca estaba, no tuvo vida familiar, no tuvo vida privada, salvo contados momentos. O sea, la verdad que es una vida sacrificada. O sea, yo supongo que Dedicada a tu carrera. Sí. el tío sería feliz pero yo lo veo, no sé, una vida bastante triste, porque no tuvo otra cosa más que guerra y servicio, pero prácticamente ningún, no sé. Bueno, Y después la ingratitud de morir así Sí. tan tristemente, pero bueno, es lo que hay.
lo que decías tú de que no se sabe dónde está enterrado, el otro día leí un artículo de 2 chicas que habían escrito un libro, no recuerdo el nombre, Mariela y no sé qué más. Sí. que entre mentiras o mitos falsos sobre lo de Blas de Lezo, uno era ese, que parece ser que hay una carta del hijo, del nieto, ahora no recuerdo, donde escribía a no sé qué persona, que ponía que estaba enterrado en un monasterio, en una ermita o algo así, en algún sitio de Sudamérica que no recuerdo, Perú o Colombia, no lo sé. En lo que sería el actual Perú o Colombia. Sí, yo sabía, me suena lo de que estaban buscando su tumba en la propia Cartagena, en un cine que anteriormente había sido una iglesia. Había cines de aquella ya. O sea, un cine actual. Y estaban ahí buscando, no sé qué encontrar. Hombre, lo bueno es que es fácil de identificar, digamos. Si después del fémur viene un cacho de madera, Sí. si queda de la madera, probablemente no quede madera ya. Si aparece el cuerpo es fácil de identificar, sí. Y bueno, también se dice lo de la oreja de Jenkins, se dice que bueno, que era todo inventado, hasta el punto de que en su día desenterraron a un tal Jenkins y tenía las 2 orejas, bueno, un Cristo. Bueno, ¿cómo se hace ahora cuando los americanos, bueno, la potencia hegemónica quiere montar una guerra? Pues inventa... Claro. Ahí hay bombas nucleares y químicas. Que sí sí que hay, que de verdad que hay, pero seguro, sí que hay, que no, que hay, que las vi yo. Claro, es un argumento muy de cuñado. Sí, que lo sé yo. Lo que lo vi yo seguro, Tú, Que lo he tú visto tranquilo, yo. tú confía en mí, Aznar, vente conmigo que hay armas nucleares seguro. Uy, pero estábamos hablando de eso. Pero no era cierto. Yo me creí Aznar en todo momento. Aznar sigue diciendo que las había, seguro. Sí, está allí en Faiz diciendo que las hay. Y que las bombas las puso Mohamed. Muy bien, chicos. ¿Queréis decir algo más? Pues Yo poco más. Yo más tonterías prefiero no decir, pero... Para eso te traemos, ruido. Para Mierda. Pues ahora no, ahora me cabreo. Que lo he dicho, que la historia de España y de Hispanoamérica está plagada de historias súper interesantes que podrían dar para 100.000 películas de Hollywood, que nunca veréis, pero que a veces a mí me hubiese gustado que el cine español pues hiciese, no sé, alguna película de alguna gesta histórica. Sobre Blas de Lezo no me digas más. Nada, muy fácil. No tiene que ser Blas de Lezo, hay millones de personajes que desconocidos que dan para una película súper interesante. No, Este hombre Malaspina, ¿no? Lo digo Malaspina, esos. Lo digo por lo que decía. Un día lo hablaremos, pero es por que hay lo cosas. que había dicho Pablo de Santiago Abascal, que había dicho lo de pues que haga una Eso los Goya, que haga una Sí. peli Vale, sobre pero es que Blas de Lezo. Eso es la mejor manera. Pero al final uno dijo, nosotros hacemos peli de lo que nos sale de los cojones. Pero vamos a ver, que la recomendación venga de alguien Claro. que tú no compartes una idea no quiere decir que el personaje no tenga una historia muy Efectivamente, interesante no tiene- y una vida muy tiene interesante la como culpa. para llevar a Blas de la Lezo pantalla. no tiene la culpa de que Abascal sea un fan. ¿no? El pobre no tiene la culpa. Pero bueno, lo del tema del cine, a ver, pues América hace cine porque es una potencia cinematográfica. también aquí Nosotros tenemos tenemos también otras hacemos- cosas. aquí Tampoco también hay que hacemos- compararse, hay que ser iguales Aquí a los también demás. hacemos cine y También tenemos hacemos. una buena industria Y cinematográfica. tenemos novelistas. Pues entonces podemos también de vez en cuando fijarnos un poco en nuestro pasado y hacer, no sé. En ese digo sentido yo recomiendo El Ministerio del Tiempo, una serie estupenda, tanto divertida como para conocer un poco la historia de España. No Pero sé si yo salió la algún verdad es capítulo que no hablando la he de esto. visto. ¿No la viste? No. Está bastante bien hecho, la verdad. Sí que salía da igual. Bueno, pues si queréis nos despedimos con... querías tú, Lorido, comentar los podcasts así que nos han gustado a modo de reconocimiento. Bueno, ya que hice la lista. Bien, si la has hecho, sí, porque yo me la había olvidado la lista. Unos A mí podcasts- me parece un detalle, pues comentarlo. Recomendables. Pues tenemos Memorias de un tambor, nos había gustado bastante. La Tortulia, de estos uruguayos, también nos había gustado mucho. Sí, a mí esos dos han sido los que Sí, más me han son muy gustado. son muy Los amenos, que la más, verdad. sí. Macheteros jamaiquinos.
Luego también está el pasajes de la historia de Cebrián, que he escuchado hoy en día. Ya no Claro, y sobre todo convence tanto. en comparación con esos dos Mm. anteriores que has dicho, que esos dos son mucho más extensos, mucho más detalle. El de Cebrián está muy bien porque es más novelado, digamos. Él le pone mucha Sí. intención y te mete dentro de la historia, pero es otro tema, es casi más actuado y... Sí, idealizado. sí. Sí. Bueno, otro podcast, Histocast, también tiene uno dedicado a hablar de Lezo, interesante. Ah, que es el podcast de La piel del tambor. Uno de los Uno de integrantes ellos. es de Histocast. pero no lo Memorias de un tambor, te lo he corregido un montón de veces. La piel del tambor. Y luego otro que está bastante bien, Aventuras de la Espada, se llama el podcast, sobre todo porque hace una entrevista a estas dos chicas, señoras, Las que comenté yo antes, escritoras, no me acuerdo. historiadoras que sacaron un libro hace poco, muy, muy interesante la entrevista. Bueno, y si os parece, nos despedimos con una frase de Blas de Lezo. ¿Quieres decirla tú, Amaro, esa de... ¿A mamarla? No, no. La que se supone que dice... la que se supone... Bueno, que todo español debería de mear mirando hacia Gran Bretaña. Yo no sé ni dónde hay que mear, porque no sé dónde está Gran Bretaña, pero bueno, habrá que... A partir de ahora, todos los váteres que se hagan en pisos, que Orientados. se orienten hacia Gran Bretaña, por favor. Ay, ay, ay. Pues nada, un placer como siempre. Vémonos, chavales. Adiós.